Hola a todos, bienvenidos y bienvenidas a este espacio en Porcinew en el que entrevistamos a los autores de la revista para ampliar y difundir el conocimiento en porcicultura por todo Latinoamérica. Mi nombre es César Puig y es un placer acompañarnos. Hoy tenemos el agrado de contar con la presencia de Guillermo Ramis, casi todos, para no decir todos, lo conocen. Él es doctor en veterinaria y premio extraordinario de doctorado por la Universidad de Murcia, licenciado en veterinaria por la Universidad de Murcia en 1993, diplomado por el European College of Porcine Health and Management desde 2006, quien es el autor del título Explorando la microbiota y biomarcadores de salud intestinal que pueden encontrar en la revista, en la primera edición de la revista 2024 de Porcinews Latam. Bienvenido, Guillermo. Cuéntanos sobre su trayectoria y cómo llegó al apasionante mundo de la porcicultura. Bien hallado, muchísimas gracias por haberme invitado. Es un verdadero honor estar con vosotros hoy. Y fíjate, pues yo llegué a la porcinocultura porque estudié en una región de España que se llama Murcia, donde el 70% del producto final agrario ganadero es porcino. Es decir, somos una verdadera potencia de producción de cerdos. Para que te hagas una idea, mi región, que tiene 100.000 metros cuadrados, kilómetros cuadrados, perdón, produce 1 millón de cerdos más que toda Suecia. Bueno, esto es un dato, pero desde luego pues indica la importancia. Entonces, bueno, en la facultad pues interaccioné ya con profesionales que se dedicaban a la porcinocultura. Siempre supe que me quería dedicar a los grandes animales y ya ahí pues mi trayectoria se enfocó al porcino y no lo he abandonado nunca, ni pienso. Bueno, qué bien, qué lindo tenerlo tan claro y qué lindo poder desempeñar semejante recorrido. Sé que ahorró muchísimo trayecto en el medio, pero bueno, nada, excelente. Para introducirnos, Guillermo, al artículo, ¿qué es el concepto de holobionte y cómo se relaciona con la salud intestinal? Pues fíjate, el concepto de holobiente es un concepto, no es totalmente nuevo, pero sí ha cobrado importancia en los últimos tiempos. Una de las personas que más habla de ello es la doctora Elizabeth Santín, que es una brasilera experta en biomarcadores intestinales, y hace referencia a que, bueno, nosotros hemos trabajado toda la vida con el paradigma de que lo que estamos criando es un mamífero, que es el cerdo, pero nos hemos olvidado de todo lo que hay alrededor del cerdo y dentro del cerdo y que es crítico para su salud. Yo siempre cuento la paradoja del extraterrestre. Si bajara un extraterrestre, cogiera un cerdo, lo licuara, sacara ADN e hiciera metagenómica, llegaría a la conclusión de que es una bacteria. Porque por un genoma de mamífero que tenemos, podemos llegar a tener entre 500 y 1.000 bacterias, levaduras, hongos, virus que viven con el cerdo y que son fundamentales para su salud. Solo me gustaría, César, que hiciéramos un pequeño ejercicio de cómo ha cambiado nuestra relación con la microbiota de ese holobionte que estamos criando, porque hasta el año 2006, en Europa, por ejemplo, nos dedicábamos a matar a la microbiota pensando que estábamos haciendo una promoción de crecimiento. Y poníamos antibióticos en dosis subterapéuticas, pues tratando de reducir esa microbiota que aparentemente nosotros creíamos que estaba consumiendo recursos del cerdo. En absoluto, lo que estábamos haciendo era metafilaxia para los patógenos, pero nos estábamos, de paso, pues cargando una parte importante de la microbiota. Hoy ya sabemos que tenemos que darle de comer al mamífero y a todo lo que hay dentro beneficioso que queremos potenciar para que esa misma microbiota nos ayude a evitar pues, la acción de los patógenos. Bueno, excelente, cambia el paradigma rotundamente. Hoy la microbiota constituye uno de los principales focos de estudio en humanos y en animales. La pregunta es, ¿por qué es tan importante y cuál es el impacto futuro que podría tener en la producción porcina especialmente? Pues mira, nosotros y el cerdo, porque tenemos ciertas similitudes, somos muy ineficientes aprovechando ciertos recursos. A mí me hace mucha gracia cuando hablan de dietas puramente vegetarianas o veganas, porque la mayoría de los recursos que nosotros nos metemos a través de los vegetales no los podemos aprovechar o no los podríamos aprovechar de forma directa. ¿Cómo aprovechamos parte de esos recursos y cómo obtenemos beneficios de todos esos elementos que para nosotros son indigeribles? Pues gracias precisamente a la microbiota.
No llegamos, obviamente, al extremo de los rumiantes, que tienen una fauna espectacular dentro del rumen y que les ayuda, sin duda, a digerir toda esa parte vegetal de la que viven. Pero sí que es verdad que nosotros, si no tuviéramos microbiota, una parte de los nutrientes se irían. Pues, por ponerte algún ejemplo, mucha parte de la microbiota pues coge elementos para nosotros indigeribles y los convierte en ácidos grasos de cadena corta o media, que son una fuente de energía para nuestras células. Una parte importante de las vitaminas, como puede ser la K o como puede ser la B12, no la tendríamos si no tuviéramos parte de la microbiota que específicamente nos lo genera. Y bueno, pues es obvio que la relación con la microbiota es fundamental. Y además, lo que he dicho antes, la microbiota beneficiosa compite de forma muy eficiente con los patógenos y los mantiene a raya. Es lo que conoceríamos como un proceso de eubiosis. Si nosotros estamos en eubiosis, significa que hay un equilibrio entre los componentes de nuestra microbiota y los saprófitos están haciendo un control de los patógenos. Excelente, excelente. Entendemos que esa interacción está mediada también por la integridad intestinal, o sea, ¿qué es la integridad intestinal y qué consecuencias conlleva su pérdida? ¿Y cómo medimos el nivel de integridad intestinal? Son muchas preguntas, hay mucho para hablar, pero bueno, Esto nada, es me muy parece interesante. interesante, César, porque además está de una moda terrible. En Europa ya sabéis que somos el sitio del mundo que más limitaciones nos ponemos a nosotros mismos. Esto es interesantísimo. Y bueno, pues las últimas limitaciones que nos han quitado el óxido de zinc, que es un elemento muy eficiente protegiendo el intestino, por ejemplo, de las infecciones por coli. Y hemos reducido drásticamente el uso de antibióticos. Bueno, a partir de aquí es cuando se pone muy de moda la integridad intestinal porque nuestros animales están sometidos a un verdadero desafío eh, en las primeras edades sobre todo. ¿Qué entendemos por integridad intestinal? Pues fíjate, no te olvides que la luz del intestino, el lumen del intestino es mundo exterior. Por mucho que esté dentro del animal, tiene una conexión con el exterior y otra conexión con el exterior. Es exterior dentro del animal. Claro, ¿cómo protegemos nosotros nuestros cuerpos? Y cuando hablo de nosotros es porque es exactamente igual que en los cerdos. ¿Cómo se protege nuestro interior de ese mundo exterior? Pues precisamente mediante la integridad intestinal. Es decir, las células intestinales están pegadas unas a otras de una forma muy, muy íntima, de modo que entre ellas no pueda pasar nada. ¿Cuál es el objeto de esta integridad intestinal? Pues evidentemente, si yo quiero controlar qué se puede meter y qué no se puede meter al cuerpo, pues cierro las partes laterales entre las células y en la punta de las células coloco receptores, transportadores, canales iónicos, elementos que son los que controlan qué puede pasar y qué no puede pasar. Cuando yo empiezo a perder esa unión entre las células, cuando eso se empieza a romper, pues de no pasar casi nada, excepto agua, azúcares muy pequeños y ciertos iones, pues de repente se abre una barrera y se abre una entrada por la que pueden pasar virus, se pueden traslocar bacterias, pueden entrar toxinas, proteínas sin digerir que pueden actuar como antígenos y en definitiva lo que tenemos es una pérdida de integridad que da lugar generalmente a una inflamación, a un estado inflamatorio. Porque el sistema inmune se defiende de todas estas cosas que están pasando sin que tengan que pasar, de todas estas bacterias, virus, toxinas, proteínas no digeridas, etcétera, etcétera, etcétera. Así que fíjate, ¿cómo lo vemos nosotros? Pues hay muchas formas de ver cómo está el estado intestinal, pues desde pruebas de permeabilidad directas, que es simplemente darle al animal un determinado compuesto, que generalmente son azúcares, que sabemos que o bien pasan por vía paracelular entre las células o bien pasan por vía transcelular y medir en sangre a un determinado tiempo cuánto de ese elemento que le hemos metido en el estómago ha llegado a la sangre. Esto nos daría pues una idea de permeabilidad intestinal. Es un ejemplo. Luego podemos medir en sangre muchos biomarcadores, proteínas, podemos medir en heces biomarcadores, proteínas y podemos medir ARN mensajero de determinados genes, como por ejemplo las proteínas que configuran el principal elemento de cierre entre las células, que son lo que se llama uniones estrechas. Estas uniones estrechas son conglomerados de proteínas que cierran una célula contra la otra y que además se relacionan con el citoesqueleto de la célula que las relaja o las aprieta, es decir, permite un poco más de paso o cierra completamente esas uniones estrechas. Esas uniones estrechas son un conglomerado de proteínas, zonulina, ceaderina, claudina, y tiene además reguladores como puede ser
la zonulina, la aptoglobina, ¿no? Y que regula pues todo este conglomerado de ocludina, claudina, JAM1, JAM1, JAM2, ceaderina, pues es un gran complejo de proteínas y que insisto, que el citoesqueleto puede relajar o puede apretar. Excelente, Guillermo, súper claro y fácil de comprender todas estas interacciones con su explicación. Ahora, hablando de biomarcadores, ¿qué debemos saber de estos biomarcadores de salud intestinal? Esta pregunta es muy interesante porque a priori, usemos el que usemos, debemos saber varias cosas. La primera es que bueno, un biomarcador en realidad es cualquier molécula que cambie en determinada circunstancia patológica o fisiológica. Lo único que tenemos que saber que es cuál es la circunstancia que la hace cambiar, si aumenta o disminuye, ¿m? Y en qué dimensión aumenta o disminuye dependiendo de la fortaleza del factor que esté afectando. Bien, esto no es fácil en absoluto, porque, por ejemplo, para la mayoría de los biomarcadores intestinales no tenemos un estándar normal de cuánto hay en un animal normal y a partir de qué cantidad hacia arriba o hacia abajo estaríamos hablando de un animal enfermo. Esto es un problema. Pero bueno, ¿cómo lo solventamos nosotros, por ejemplo? Pues por comparación. Podemos comparar animales enfermos con animales sanos y saber si hay más o menos de esas proteínas o de ASR mensajero que nos serviría como biomarcador, como indicador. Pero la otra cosa que tenemos que tener muy clara es que la mayoría de estos biomarcadores están afectados por una cantidad muy alta de factores que a veces no son puramente de integridad intestinal. Y te voy a poner un ejemplo muy fácil y de entender. Por ejemplo, estas proteínas que hemos dicho de uniones estrechas, ¿qué ocurre cuando se rompen las uniones estrechas? Pues que estas proteínas salen hacia la luz del intestino, las podemos encontrar en heces, pero también se traslocan hacia adentro, las podemos encontrar en sangre. Si nosotros encontramos altas cantidades de ocludina o de claudina o de zonulina en sangre, podemos asumir que se están rompiendo muchas uniones estrechas y esto pues, nos podría dar una idea de que estamos teniendo una mala integridad intestinal. Y ahora es cuando nosotros pues, nos da por asumir que esto se debe a que hay patógenos, que se está produciendo una alteración por un patógeno, pero puede que no sea así. ¿Qué significa? Que, por ejemplo, el calor, un animal que está 3 o 4 días sometido a calor, va a tener una pérdida de integridad intestinal. ¿Por qué? Porque se produce una salida de la sangre a la periferia para aliviar ese calor de ese animal. Un cerdo que te recuerdo que no suda, lo único que tiene es mover la sangre hacia la periferia y mover la respiración con más frecuencia para eliminar calor. Bueno, pues si está sometido a calor el animal, la sangre se va para afuera. Nos encontramos con estados de hipohipoxia, microhipoxia, perdón, en el intestino. Y esto produce una rotura de la pérdida de integridad intestinal. ¿Es un animal que está sometido a un factor nutricional o a un patógeno que está actuando? En absoluto. Es un animal sometido a un factor ambiental que debemos de tener en cuenta a la hora de interpretar estos resultados de integridad intestinal. O tener en cuenta, por ejemplo, si encontramos en la sangre altas cantidades de las proteínas de uniones estrechas, también puede ser un problema relacionado con el sistema urinario, que también tiene, sobre todo, como sistema de cierre de integridad del epitelio, estas uniones estrechas. Es decir, no es fácil que nosotros interpretemos o no tiene una interpretación directa. Tenemos que tener en mente todos los factores que podrían afectar a estos biomarcadores. Excelente, Guillermo, excelente. Bueno, las consecuencias de la pérdida de integridad intestinal creo que son claras, pero si pudiéramos repasarlas o si le pudiera preguntar esto, la verdad que sería fenomenal. Pues ya más o menos las hemos ido esbozando, sobre todo el riesgo de que se trasloquen patógenos, virus sobre todo. Eh, es muy evidente que los virus que afectan a las primeras edades, rotavirus, corona, que son propios de lactación o del principio de transición, son muy hábiles aprovechando esta rotura de integridad intestinal, pasan entre las células. También se traslocan bacterias. Hay una cierta controversia, pero parecería que Streptococcus suis también puede tener un modelo de translocación intestinal, lo cual hace que cuando perdemos integridad intestinal, pues haya más probabilidad de que Streptococcus suis esté afectando a nuestros animales. Sin duda, cuando nosotros además pues tenemos una pérdida de integridad intestinal, como te he dicho, el sistema inmune reacciona. ¿Por qué? Pues porque no es natural, porque están entrando cosas que no deberían, porque vamos a tener un ambiente intestinal que no es el adecuado. El sistema inmune reacciona y va a producir
pues un estado inflamatorio. Los estados inflamatorios, si se perpetúan además, pues tienen una característica en el intestino muy importante que es que dificultan notablemente la absorción de nutrientes. Por lo tanto, estaríamos teniendo un efecto añadido que es una pérdida de producción. Ese animal puede que no esté expresando ninguna patología clínica, pero si tiene ese síndrome de intestino inflamado, es fácil que lo que esté teniendo es un síndrome de mala absorción, que esté no absorbiendo todo lo que tiene que absorber. Esto tiene un riesgo añadido, porque no te olvides que en las porciones caudales del intestino, las bacterias patógenas que viven son proteolíticas, comen proteína. Estamos hablando de Braquispira, estamos hablando de Lawsonia, estamos hablando de coli, estamos hablando de Clostridio, estamos hablando de Salmonella, prácticamente todas las patógenas. Claro, la idea es, si un animal está sano, debería haber absorbido toda la proteína antes de llegar al final del ilion. Por lo tanto, a los tramos posteriores está pasando poca proteína y no le está dando de comer a esta microbiota proteolítica. Pero si el animal está teniendo un síndrome de mala absorción, ¿qué ocurre? Que parte de esa proteína no se absorbe y está llegando al final. Por lo tanto, el animal crece mal y está en riesgo de que cualquiera de esos patógenos proteolíticos prolifere y haga su acción patogénica. Y luego, pues, amén de otras cosas, como por ejemplo la absorción, lo que te decía, el lipopolisacárido de coli y de salmonela está en la luz del intestino, no puede entrar a no ser que se rompa esta barrera paracelular y a través de ahí entra el lipopolisacárido. Además, el lipopolisacárido es muy perverso porque genera un círculo vicioso. Cuando se rompe la integridad intestinal, entra el lipopolisacárido, pero además, cuanto más lipopolisacárido hay, peor es la integridad intestinal. Entonces, se va moviendo casi como en un círculo vicioso. Esto es, a grosso modo, algunos de los efectos que son el resultado de una pérdida de integridad intestinal. Excelente, Guillermo, excelente. Para finalizar, unas preguntas relacionadas al artículo. Mencionó que estamos a punto de iniciar la revolución de la probiosis dirigida y específica. ¿De qué se trata esto? Pues esto se trata de empezar. Llegó un momento que, bueno, descubrimos empezamos a manejar el concepto de probiótico. Eh, un probiótico, pues la OMS lo define muy claramente, es un organismo vivo que, dado en ciertas cantidades, pues incrementa su presencia en el intestino en el intestino o el aparato respiratorio, porque de eso ya hablaremos otro día, de los probióticos respiratorios. Ahora estamos hablando de digestivo, pues ese organismo vivo ejerce una acción beneficiosa en el intestino. Claro, cuando nos dio por hacer esto, nosotros cogíamos especies que estaba demostrado que eran probióticas. Pues, hablo de Bacillus thojoi, hablo de Saccharomyces cerevisiae, hablo de Clostridium butyricum, hablo de pues todos estos elementos de los lactobacilos, de la bifidobacteria, y nos daba por echarlo al pienso y dárselo al animal. ¿Cuál es el problema? Tenemos que estar seguros de que está el sustrato de estas especies, porque nosotros corremos el riesgo de estar aportando una especie, una levadura, una bacteria cuyo sustrato no está y por tanto no puede proliferar. De ahí pasamos al concepto de prebiótico, que sería el sustrato de determinadas especies que nosotros queremos que, o bien, si sabemos que están de forma natural, se mantengan y proliferen, o bien, si lo vamos a dar, pues que ese probiótico que nosotros vamos a dar de forma intencional tenga su sustrato. Y ya pasamos al tercer concepto, que es que cuando nosotros juntamos y damos a la vez probiótico y prebiótico, estaríamos hablando de simbiótico. Es decir, nos aseguramos de que está el sustrato. ¿Qué es lo que vamos a hacer en el futuro o qué es lo que vamos a intentar seguro? Pues vamos a intentar, y esto sí que probablemente va a tener una dificultad porque lo vamos a tener que personalizar en cada granja, es encontrar en esa granja qué microbiota tienen los animales más sanos y que mejor producen y qué microbiota tienen los animales enfermos o que se mueren. Bueno, esto nos permitiría hacer una comparación interesantísima. Si yo consigo comparar estas microbiotas y determinar en los animales más sanos y que mejor producen qué hay, puedo tratar de cultivar y de hacer una probiosis activa. Es decir, yo sé qué tienen los animales más sanos. A veces no sé por qué los que están enfermos no lo tienen, o a veces sí lo sé, pero bueno, aunque lo sepa o no, lo que puedo intentar es replicar esta microbiota en los animales más que puedan tener probabilidad de estar enfermos, o puedo homogeneizar toda la población, aplicarle un simbiótico o unos simbióticos y que me asegure que todos los animales van a tener
la misma microbiota. Esto no es fácil, en absoluto. Este concepto, por ejemplo, los humanos ya lo manejan y hablan de trasplantes de microbiota, que normalmente es a través de trasplantes fecales. Tú identificas individuos con microbiota beneficiosa y con muestras de sus heces, pues colonizas a personas que están enfermas o que tienen alguna enfermedad intestinal y tratas de replicar esa microbiota de la gente sana en esas personas enfermas o en riesgo de estar enfermas. Bueno, excelente, Guillermo. Para todo aquel que quiera repasar un poco más sobre este tema, está el artículo en la revista, en la primera edición del Mm. 2024. Los invitamos a porcinews.com a poder leer la entrevista y obviamente tendremos una próxima oportunidad para profundizar en estos temas con Guillermo. Una última pregunta específica en su trayectoria. ¿Puede mencionar un libro o recurso que haya tenido un impacto significativo en su enfoque profesional? Sí, sin duda. Disease of Swine. Es la verdadera Biblia de la patología de Iowa State University Press. Es una maravilla. De hecho, todavía no había terminado la carrera y ya conseguí en una librería en Madrid dos ejemplares de la sexta edición, que es hiperantigua y que además estaban de saldo porque se habían mojado. ¿Eh? Entonces, yo me acuerdo que me compré los dos porque realmente estaban a un precio tan ridículo que me compré los dos, le regalé uno a un compañero y me quedé con el otro. Y bueno, es una verdadera maravilla. Ya va por la 12ª edición y bueno, todo el que quiera saber algo de patología, desde luego tiene que tener ese libro y todo el que tiene algo que decir, todos los grandes gurús de la patología, tienen un capítulo en ese libro. Por lo tanto, creo que es el recurso bibliográfico que más me ha ayudado y que más me ha marcado. Excelente, Guillermo. Muchas gracias por compartir. A toda la audiencia, muchísimas gracias y es un placer haberte tenido en esta conversación hoy por acá, Guillermo. César, ha sido un honor estar con vosotros y, bueno, pues creo que nuestro deber, entre otras cosas, es divulgar y que la gente tenga cada vez más conocimiento, porque esto nos ayudará, primero, a que el gran público entienda la producción animal y el nivel técnico al que hemos llegado en producción animal, y bueno, pues compartir con información con nuestros compañeros, pues es casi que nuestro deber, sobre todo los académicos, que tenemos que devolverle a la sociedad el hecho de que nuestro sueldo sea público. Así que, bueno, pues siempre que me llaméis estaré con vosotros. Muchas gracias por la invitación. Gracias a ti, Guillermo. Hasta luego.